Hola de nuevo, chicos. En este vídeo vamos a continuar con la proporcionalidad geométrica. En este caso vamos a ver un poquito cómo nosotros podemos establecer si dos triángulos son semejantes o no. Bien, ¿qué queremos decir con que dos triángulos sean semejantes? Dos triángulos serán semejantes, por ejemplo, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí serán semejantes si, primero de todo, tienen todos los ángulos iguales. Todos los ángulos iguales. Aquí tendría el ángulo C, aquí tengo el ángulo A y aquí tengo el ángulo B. Y estos tres ángulos son exactamente iguales. Como nosotros sabemos que los triángulos, la suma de sus ángulos es igual a 180, con que nosotros establezcamos que dos de esos tres ángulos son iguales en los dos triángulos, ya sabríamos que esos triángulos son semejantes, que tienen esos tres ángulos exactamente iguales. Y para ser semejantes no hace falta que sean iguales, ya que aunque tengan los ángulos iguales, las medidas de sus lados, por ejemplo aquí el lado A, el lado C y aquí el lado B, aquí tendríamos el lado A', el lado C' y aquí el lado B', no tienen que ser iguales, como ya hemos dicho. Simplemente lo que se tiene que cumplir es que esos lados sean proporcionales. Por ejemplo, que para pasar del triángulo grande al triángulo pequeño nosotros hayamos dividido todas esas medidas de los lados, no de los ángulos, porque esos ángulos tienen que ser iguales, hayamos dividido, por ejemplo, para pasar del grande al pequeño, dividido por un mismo número, que será la razón de proporción entre estas dos figuras semejantes. Por tanto, vemos que tenemos que tener claras esas dos cosas. Para que dos triángulos sean semejantes, primero, sus tres ángulos han de ser iguales. Estos tres ángulos han de ser exactamente iguales a estos otros tres ángulos, iguales. Y luego, los lados homólogos, por ejemplo, este lado de aquí y este lado de aquí, y este lado de aquí con este lado de aquí, han de seguir la misma razón de proporcionalidad. Por ejemplo, si para pasar de A a A' hemos dividido por 2, para pasar de C a C' también hemos tenido que dividir por 2. Vamos a poner medidas numéricas ya que así se entiende un poquito mejor. Imaginaos que esto mide 4 unidades y esto mide 2. Para pasar de 4 a 2 hemos tenido que dividir por 2. Pues ahora, si este mide 6, este de aquí tendrá que medir 3, justamente la mitad. Y lo mismo pasaría con el otro lado que no lo hemos tocado. Tienen que ser proporcionales. Muy bien, ahora que ya hemos establecido cómo podemos determinar si dos triángulos son semejantes entre sí, vamos a ir a lo que es nuestro ejercicio. En el ejercicio nos preguntan que, dados estos triángulos, estos dos pares de triángulos, cuyas medidas básicas, las que nosotros necesitamos, son las que marcan en la pizarra, que deduzcamos de manera razonada si se tratan o no de triángulos semejantes. Vamos a ir con el primer caso de los dos. En el primer caso nos dan un solo ángulo y dos lados, justamente los lados que forman ese ángulo. Nosotros, como solo tenemos un ángulo, no puedo establecer que los otros dos sean iguales, porque no tenemos un triángulo rectángulo. Si yo tuviera un triángulo rectángulo, por ejemplo, este de aquí, solo necesito la medida de uno de sus ángulos, porque como el otro, al ser rectángulo, ya lo conozco, el otro queda fijado. En este caso, que estamos poniendo como ejemplo, sería 60. Pero en este caso no sabemos si son triángulos rectángulos, por tanto, con un solo ángulo no es un criterio suficiente como para que yo pueda establecer que estos dos triángulos son semejantes. Pero para ello me da la medida de dos de sus lados. Y vemos, aquí tengo el lado 3 y el lado 5, que además esos forman el ángulo de 30 grados. Y aquí tengo el lado 4,5 y 7,5, los lados que también forman ese ángulo. Por tanto, yo puedo establecer cuáles son los lados homólogos. Aquí el menor, que está formando el ángulo de 30 grados, el de 3, que estoy marcando en azul, tiene que ser el menor del otro que también forma el ángulo de 30 grados. Por tanto, estos dos lados son homólogos.
¿Otros lados homólogos? Pues el otro que tengo es este de aquí. Este tiene que ser homólogo a este. Y con estos dos datos yo puedo establecer de sobra si estos dos triángulos son semejantes o no. Vamos a ver. Para pasar de este triángulo a este triángulo he tenido que multiplicar todos sus lados por una misma razón de proporcionalidad. Y ahora vamos a ver si se cumple. Si esto se cumple, el cociente entre los lados homólogos, por ejemplo, 4,5 entre 3 ha de ser igual al cociente entre los otros lados homólogos. Como aquí, cuidado con el orden, he dividido el mayor entre el menor, este entre este, tengo que seguir el mismo orden. Por tanto, tendré que dividir 7,5 entre 5. Este cociente viene de esos lados homólogos y este otro cociente viene de los otros dos lados homólogos. Muy bien, vamos a realizar operaciones. 4,5 entre 3, bueno, 4,5 es 45 entre 10. Vamos a hacer una fracción irreducible. Esto entre 5, 5 por 9, 45 y 2, 9 medios. Vale, pues sería 9 medios entre 3, 9, 2 por 3, 6, 9 sextos, que dividiéndolo entre 3 me queda 3 medios. Por tanto, esto es 3 medios. Vamos a calcular el otro cociente. 7,5 es 75 entre 10, 5 por 1, 5, 5 por 5, 25, 2, 15 medios. Y ahora 15 medios entre 5 es igual a 15 entre 10, puedo dividir otra vez entre 5 y se me queda 3 medios. Por tanto, acabamos de comprobar cómo efectivamente sus lados homólogos, el cociente de sus lados homólogos, siguen la misma razón de proporción. Y como este ángulo es el mismo y los dos lados que tenemos con él son proporcionales, el tercero también lo ha de ser. Y podemos establecer que este primer par de triángulos sí que son semejantes. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el segundo par de triángulos. En este caso no me dan ángulos, solamente me dan los lados. Pero si los lados son proporcionales todos entre sí, nosotros también podremos establecer que sí que se trata de triángulos semejantes. Muy bien, veamos. El lado grande, mediano, pequeño. Lado grande, mediano, pequeño. Lo que estoy haciendo es establecer qué lados son homólogos entre sí. Este lado grande será homólogo entre el lado grande del otro triángulo. El lado mediano será homólogo con el lado mediano del otro triángulo. Y el lado pequeñito, que lo voy a remarcar en negro, será homólogo con el lado pequeñito del otro triángulo. Y ahora vamos a ver si se cumple esa razón de proporcionalidad, que sería pasar de aquí a aquí también multiplicando por esa razón de proporcionalidad. Vamos a empezar con el azul, pues 10,2 entre 6, voy a ver si es igual, este entre este, grande entre pequeño, 10,2 entre 6 igual a 5,1, mediano entre 3, a ver si es igual a 3,4 entre 2. Como vemos, siempre manteniendo ese orden, que es muy importante, ya que si no, no salen las cuentas. Muy bien, veamos, 10,2 entre 6, 10,2 es 102 entre 10, entre 2, 2 por 5, 10, 2 por 51 entre 5, este es de aquí, bueno, que nos falta dividir por 6, que sería 51 partido 30. Esta es la R que nos sale de momento. 5,1 entre 3, a ver, 51 entre 10, 51 es múltiplo de 3, mira, pues aquí también, 3 por 1, 3, 3 por 7, 21,
17 décimos, ya 17 es número primo, esta es la razón. 51 entre 10, entre 3, nada, esta se queda aquí y ahora entre 3 se nos queda igual a 51 partido 30, que es lo mismo que 17 décimos. Y de momento se va cumpliendo, tanto este cociente como este cociente son iguales. Vamos a ver el último. 34 entre 10 es, vamos a ver, serían 17, 2 por 1, 2, 2 por 7, entre 5, muy bien. Y ahora entre 2, se me quedaría 17 partido por 10, que es exactamente la misma razón de proporción. Vamos a ver de dónde han salido y ya podemos establecer que estos dos triángulos son semejantes, ya que sus lados homólogos siguen la misma razón de proporción. Y perfecto, aquí nos ha tocado un ejercicio en el que todos los triángulos son semejantes entre sí. Si alguna de estas dos cosas no se cumpliera, tendríamos que decir que no son semejantes. Muy bien, pues yo creo que ya hemos finalizado el vídeo y el ejercicio, así que ya solo nos queda despedirnos de vosotros hasta el próximo vídeo. Hasta luego, chicos.